Vamos a trabajar cómo comunica una fotografía a partir de dos textos de Barthes. El mensaje fotográfico, que fue escrito en 1961, y la retórica de la imagen en 1964. Estos dos textos, creo que hay uno de ellos que lo van a tener un poquito más corto, que la última parte no la tienen que leer. Son textos del principio de la carrera de Roland Barthes. Roland Barthes nació en 1915 y murió en 1980, o sea, en realidad en el 60 ya era una persona mayor, pero él trabajó mucho sobre, fue un semiólogo, donde trabajó mucho sobre la cultura, fue un pensador francés que analizó desde la fotografía, las imágenes, el cine, el teatro, la literatura, el discurso amoroso, tiene un libro sobre la moda. Entonces, probablemente ya hayan leído algo, y si no, si van a seguir en la carrera o vinculados con la cultura de algún lugar, me parece que van a volver a acercarse a su pensamiento, que además es muy interesante. Estos textos son un poco complejos, entonces lo que yo voy a hacer es, durante este recorrido, hacer un mezclar ambos para generar para poder explicar el pensamiento inicial de Barthes sobre cómo comunica una fotografía. Entonces, estos dos textos son artículos que salieron en la revista Comunicación, que es una revista francesa académica que sale creo que cada 6 meses. Y bueno, el mensaje fotográfico, que es el primero, es un poco más errático y tiene como un acercamiento, un primer pensamiento sobre la fotografía, y después en la retórica de la imagen, 3 años después, lo mejora bastante. Bueno, o lo complejiza más, quizá. Entonces, después a lo largo de su carrera, estos son los primeros textos que él escribió sobre la fotografía, y el último libro que él sacó en 1980, que se publicó 2 semanas antes de que él muriera, se llama La cámara lúcida, que es que si a alguien le interesa la fotografía, desde crear fotos o consumirlas, se los recomiendo. Es un libro que bueno, acababa de salir cuando él falleció, lo atropelló una camioneta en París, y habla sobre la fotografía desde un lugar mucho más objetivo. Estos primeros textos es un Barthes estructuralista, donde él intenta desglosar los elementos lo más objetivamente posible para poder entender de qué manera una fotografía comunica lo que comunica. Y luego en el 70, desde su relacionamiento con Deleuze, con Derrida, con Foucault, empieza a acercarse más a un pensamiento mucho más subjetivista, y en este último libro, La cámara lúcida, acaba de fallecer su madre, con quien tenía una relación muy cercana, vivían juntos, y él, muy afectado por eso, se encuentra con una foto de ella cuando tenía 5 años, o sea, antes de haberlo conocido a él, de que fuera su madre, y, y todo el análisis que él hace a partir de eso es bastante diferente a este primer Barthes. Pero este primer Barthes nos da elementos como muy claros para nosotros manejar a la hora de que nosotros querramos producir signos que comuniquen lo que nosotros querramos comunicar, cómo podemos de alguna manera controlar o ser atentos a cómo leer las imágenes. Entonces, para eso nos vamos a leer estos textos para el control de lectura. Estos dos textos están compilados en un libro que se llama Lo obvio y lo obtuso, que se publicó en 1982, o sea, 2 años después de que él hubiera muerto. Entonces, lo que vamos a tratar de responder es cómo comunica una fotografía. Una fotografía es una estructura de significación. Crea sentido a partir de la articulación de los diferentes mensajes que la componen. Y a partir de acá, entonces Barthes va en los dos textos, en alguno más ordenado, en diferente orden, incluso en uno y en otro, y como lo vamos a ver ahora, a tratar de identificar cuáles son estos elementos que él considera fundamentales para comprender el mensaje de una fotografía. Entonces, él habla de 3 tipos de mensajes. El mensaje denotado, el mensaje connotado, ambos desde una sustancia icónica, o sea que podremos hablar de un mensaje icónico denotado o un mensaje icónico connotado. Y por último, el tercer mensaje, pero como es de otra naturaleza, lo pongo como 1A, 1B, uno distinto, porque no tiene una sustancia icónica, sino que tiene una sustancia lingüística, el texto, que muchas veces acompaña a la fotografía, porque él en estos primeros textos está sobre todo interesado en la fotografía de prensa y en la fotografía de publicidad. Bien.
Entonces, la fotografía como una imagen, y al igual que todas las imágenes, parte de esta raíz imitari, dice imitari, no con E. Entonces, es un análogo, es una representación analógica, una copia de la realidad. O sea, su manera de representar inicial es desde la copia de lo real. Nosotros podemos entender una imagen desde la percepción, no necesitamos un código para entender qué es lo que estamos viendo, desde un primer lugar, ¿no? Desde este primer mensaje icónico. Este primer acercamiento de la fotografía, él lo llama el mensaje denotado, ¿no? Es un mensaje sin código, donde hay una relación de registro. Y esto es interesante porque acá, en este mensaje denotado, en este mensaje sin código, es donde la fotografía de alguna manera es un análogo, o sea, una copia mecánica de lo real. La fotografía se vuelve una imagen particular dentro de todas las imágenes históricas de nuestra cultura. Léase pintura, dibujo, etc. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es lo que diferencia a la fotografía de las otras imágenes? Porque él dice que tiene una particularidad natural objetiva. Incluso habla de mito, creo que es en el mensaje fotográfico. Sí, es en el mensaje fotográfico. Él habla de mito, de pureza, de inocencia de la fotografía, porque la fotografía tiene esa propiedad de haber estado ahí, en esta relación inicial, vamos a la anterior, en esta relación icónica con la realidad. Lo que la diferencia de las otras es una relación de registro. Yo ponía acá, es una relación de registro. Donde una fotografía nos está diciendo, bueno, lo que está en esa imagen existió, estuvo ahí. ¿No? Más allá de después, él habla también de las reducciones formales que pueden haber, porque una fotografía no es lo mismo si se saca con un gran angular, si se saca con un teleobjetivo, etc. O sea, hay muchos elementos que se pueden, producir reducciones formales, incluso el después hablar de trucaje, pero en una primera instancia, en este mensaje denotado, en este mensaje sin código, lo que la fotografía nos dice, y es única en la historia de las imágenes, es que hay una relación de registro. La fotografía nos está diciendo que eso que estamos viendo existió, que estuvo ahí. Hay un tiempo pasado, presente. Hay un tiempo que ya pasó, que quedó fijo para siempre y que ahora vuelve a estar en un aquí. Él habla de una irrealidad real. Estoy tratando de fijarme en qué momento. Creo que es en el de retórica de la imagen, donde él habla y se explaya bastante sobre esta irrealidad real. Sí. Entonces, esa irrealidad real él la explica desde este haber estado ahí, ¿no? Y este haber estado ahí es un elemento que en el pensamiento de las imágenes fotográficas Barthes se introduce en estas décadas y ha sido bastante importante a la hora de pensarlo. No es cualquier tipo de signo, es un signo de registro, es un índice, hay una relación real de conexión con lo que representa. Entonces, en la irrealidad real, lo real es ese haber estado en ese lugar y lo que conecta con una escena que sí sucedió. Y da a la fotografía su carácter de objetivo y natural, también de inocencia e utópico. O sea, lo irreal sería el estar aquí, o sea, yo no estoy viendo a esa persona, no conozco a esa persona en el caso de que fuese la fotografía de alguien, sino que sé que esa persona estuvo delante de la cámara y que hubo un acto fotográfico y de alguna manera hay una conexión real. Pero la realidad es que yo me acerque a la fotografía, que es algo que también se ha estudiado mucho de la fotografía como casi que un amuleto, o las fotografías que él estudiaba mucho, por ejemplo, las fotografías de los militares en la guerra que le dejaban a sus novias, entonces hay como una cuestión de, o a sus madres, o a sus padres, o a los que fueran, tengo a esa persona desde la imagen. Bueno, no hay una irrealidad que hay con una conexión desde lo real. Pero esa particularidad de la fotografía
él lo llama esa inocencia o utopía de objetividad, le dice él también, donde nos hace creer que la fotografía es inocente, que lo que está ahí es de alguna manera verdad. Y eso es lo que él llama que es un mito, porque la fotografía, si bien tiene este mensaje denotado, sin código, de sustancia icónica, no es el único que va a tener. Porque la imagen pura, dice él, no existe. El objetivo del mensaje denotado es la base del segundo mensaje icónico. O sea, ese primer acercamiento que todos tenemos hacia una imagen, de decir, ah, es fulano, ah, es mengano, ah, es una manzana, es una papa, es lo que fuera, es la base para el segundo mensaje, que es el mensaje connotado. Y acá se completa la primera sustancia de una fotografía, que es el mensaje icónico, que es el mensaje a partir de la similitud de la copia con lo que está representando, con el objeto o el sujeto fotografiado. En este mensaje connotado ya pasamos a un segundo nivel de lectura. O sea, el mensaje fotográfico, además de percibirse, como veíamos en el denotado, que no tiene código, sí se lee, ¿no? Cada imagen refiere a una reserva tradicional de signos que suponen un código. O sea, nosotros cuando vemos una imagen, la estamos articulando con un montón de conocimientos que nosotros podemos tener. Por eso cada fotografía no va a ser la misma para cada persona que la lee, para cada tiempo, para cada espacio, para cada país. O sea, se movilizan diferentes, lo que él llama léxicos, a partir de una misma lexía. Y eso, él le llama lexía a la imagen como este signo que moviliza diferentes léxicos, porque si es una fotografía sobre mi familia, un cumpleaños, algo de registro familiar mío, no va a ser lo mismo que la lea mi vecino, que no va a tener todo el bagaje de conocimientos para poder leer, ah, es la abuela, es la tía, es el último día, que no sé cuánto, es cuando cumplió 5 años, o sea, yo voy a tener mucho más información sobre esa foto que cualquiera de ustedes. Lo mismo cuando es una fotografía de un hecho político, social, de un país, o cuando estamos viendo de otro tiempo. O sea, necesitamos un bagaje de saberes. Por eso él va a terminar los textos diciendo que la fotografía siempre es histórica, el proceso de significación es cultural, requiere de otros saberes. Y es acá donde él va a hablar bastante de lo que es, sobre todo en este primer texto, el mensaje fotográfico del 61, sobre la paradoja del mensaje fotográfico. ¿Cuál es esa paradoja? Es la de ser neutra a la vez que asediada por valores. Eso quiere decir que una fotografía, como veíamos, desde su mensaje sin código, desde su mensaje denotado, desde haber estado ahí, parecería que es objetiva, parecería que nos acerca a lo real que sucedió, a un pasado que ya se olvidó, y que la fotografía nos lo vuelve de una manera objetiva. Pero él lo que nos dice, no, eso es un mito, es una paradoja. Ese mensaje denotado va a servir como base para las significaciones que después los diferentes elementos que se pongan en juego en la lectura van a lograr un significado otro, un significado más complejo. Esa paradoja es estructural, que implica un procedimiento dialéctico de significación que resuelve la contradicción. Bueno, esto que acabo de decir, este procedimiento dialéctico es, bueno, sí, yo sé que eso estuvo ahí, delante de la cámara, que hubo un acto fotográfico, y voy a insistir acá, en un paréntesis, en que no estamos hablando de los trucajes y los collages y todas esas cosas que pueden suceder después para generar otro tipo de sentidos, sino desde el acto mismo de la fotografía. Entonces, si bien este procedimiento dialéctico tiene como, por un lado, la base de saber que eso estuvo ahí delante de la cámara, pero a su vez la significación va a poner en juego mis propios saberes, mis propios conocimientos históricos o intelectuales o de experiencia de vida, etc. O mismo, bueno, lo que vamos a ver a continuación leyendo diferentes tipos de imágenes. Si yo soy usuario de ciertos videojuegos o jugué de niño a cierta cosa, o estoy mirando una serie, entonces empiezo a tener diferentes conocimientos que para leer ciertas imágenes que a veces juegan con esas cosas y que entonces no todas las vamos a captar. Bueno, eso es lo que le decía, su lectura siempre es histórica, cultural, depende de saber de quién lo lee.
Y el mensaje fotográfico, en este segundo tipo de mensaje icónico, el mensaje connotado, Barthes va a trabajar varios tipos de procedimientos concretos de connotación. Él nombra 6. Recuerden que es su primer texto de acercamiento a la fotografía y después el resto de su vida siguió trabajando sobre eso. Pero bueno, son claros y nos ayudan a entenderlo. Y eso es en los que nos vamos a basar para el ejercicio que les pidamos también. Entonces, a su vez, estos 6 elementos, que son el trucaje, la pose, los objetos, la fotogenia, el esteticismo y la sintaxis, los divido en 2. Uno son durante el acto fotográfico, o sea, yo puedo montar ciertas cosas, puedo hacer que se pose de cierta manera, si quiero significar amor, van a tener cierta pose, si quiero significar estrés, si quiero significar cansancio, hay cosas que culturalmente ya podemos saber que ciertas poses significan ciertas cosas, o el uso de ciertos elementos. Si yo genero una imagen que se da mucho en publicidad, le pongo diferentes objetos para connotar que ese sujeto del que estamos hablando es de tal o cual manera, y que es algo que además venimos hablando mucho desde el propio diseño, como ciertos elementos hablan por nosotros, adjudicando sentidos a lo que queremos comunicar, desde cómo nos vestimos, desde qué elementos estamos usando, desde cómo hablamos, del tono, etc. Bueno. Y después está la fotogenia, el esteticismo y la sintaxis, que son elementos que no corresponden a la estructura de la foto, sino que son de sentido semántico a partir de unidades de signos. Entonces, bueno, él habla, por ejemplo, tiene párrafos como bien concretos explicando con ejemplos, pero la sintaxis sería poner en diálogo una imagen con otras. Por ejemplo, el esteticismo ya se habla en cómo presentamos esa foto. Él pone el caso de Henri Cartier-Bresson, que cómo presenta una foto desde un marco de cierta manera. Cuando vamos a una exposición y vemos la fotografía enmarcada en un marco dorado, no es lo mismo que verla pegada en la pared, o si cómo nosotros hacemos el uso de esa foto. A posteriori también va a hablar del significado que tiene, etc. Bueno, y por último, a este mensaje icónico, entre el denotado y el connotado, le agrega una tercera sustancia que ayuda a la significación de las imágenes fotográficas, que es el mensaje lingüístico, el texto. Entonces, ante la polisemia de la imagen, o sea, ante la infinidad de posibles sentidos que una imagen puede tener, dada por esa relación de doble mensaje icónico, la sustancia lingüística, el texto, ayuda al lector a elegir alguno de los posibles sentidos de la imagen, ¿no? El texto nos va a ayudar a leerlo de cierta manera o de otra. Entonces Barthes reconoce en el texto 2 tipos de funciones. La primera es la función de anclaje. Esto está bien detallado en el texto de la retórica de la imagen, donde tiene un capítulo dedicado al mensaje lingüístico, y describe estos 2 usos del texto. La función de anclaje, donde el emisor de esa fotografía, de ese mensaje, de alguna manera quiere controlar el posible sentido. También usa el término de valor represor. La información ya está en la imagen, es una de las posibles que vemos de los mensajes icónicos, pero cuando le agrego un texto, lo que estoy queriendo hacer es controlar y que no se lea de cualquier manera. Por eso él habla mucho de la imagen publicitaria o la imagen de prensa, donde acotar el sentido de la imagen es útil y es necesario también, ¿no? para lo que yo quiero transmitir, en el caso de venta o en el caso de registro, como puede ser la imagen de prensa. Bueno, y el segundo sentido, la segunda función es de relevo, donde el texto hace una relación complementaria con la imagen. El mensaje no está en la imagen, o sea, si bien yo tengo una imagen, la lectura que voy a tener a partir de este texto se suma a la imagen generando un nuevo sentido, ¿no? Si yo no tuviera ese texto adjunto a la imagen, sería otra la lectura que haría a partir solamente del mensaje icónico, pero este mensaje de relevo, de este mensaje lingüístico, esta función de relevo, lo que hace es una lectura más trabajosa, dice él, porque
ambas sustancias, la icónica y la lingüística, tienen la misma categoría, y yo necesito generar un sentido nuevo a partir de esas dos cosas. No es como en el de anclaje, donde yo estoy viendo la imagen y bueno, el texto me reafirma una de las posibles lecturas. Acá yo necesito decodificar a partir de estas dos sustancias, a partir de un mensaje nuevo. Se usa mucho en el humor gráfico, dice él. Bueno, y entonces estos son como los tres elementos que componen lo que él llama la retórica de la imagen. Estas relaciones formales entre estos diferentes elementos que vimos, de la sustancia icónica y la sustancia lingüística, que activan un proceso de significación. La retórica de la imagen entonces me va a permitir significar, generar sentido a partir del uso de los elementos y cómo se relacionan dentro de una imagen. Y existe esto de la retórica de la imagen gracias a los diferentes léxicos. O sea, yo voy a generar una imagen para que quienes tienen tal conocimiento puedan leer un poco más, puedan generar un sentido nuevo. Ahora vamos a ver ejemplos. Bien, entonces, 3 mensajes reconoce Barthes para significar desde el mensaje fotográfico. El mensaje icónico denotado, el mensaje icónico connotado y el mensaje lingüístico. En el texto Retórica de la imagen, él va a hablar sobre una publicidad de Panzani, de pasta Panzani, que es esta es la imagen fotográfica. En el texto no está, en el libro tampoco estaba. Que yo lo saqué, el texto que van a leer es es un extracto del libro, pero bueno, tengan esta imagen presente cuando lo lean. Y entonces, bueno, acá yo lo que hice fue juntar estos elementos que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, tenemos el mensaje icónico sin código, bueno, es el reconocimiento de los diferentes elementos. Tenemos un tomate, cebolla, un hongo acá. A la derecha, una lata, paquetes de pasta, un queso rallado. Eso lo podemos saber porque desde nuestra propia percepción, porque tenemos ojos y vemos y conocemos esos elementos, entonces sabemos que lo que está viendo ahí en primer plano, por ejemplo, es un tomate en buen estado. Bien. Después, dentro de la imagen connotado, él reconoce varios elementos y dice que podría incluso haber más. El primero del que habla es la italianidad, ¿no? Hay una composición a partir de los colores, del uso de los colores, que nos connotan, italianidad, porque nos llevan a los colores de la bandera de Italia, ¿no? Hay un uso del rojo, del verde, del amarillo. Después, él también habla de de naturaleza muerta, de un objeto artístico. Presenta la fotografía, está compuesta de un relacionamiento de esos objetos como si fuera una naturaleza muerta. No me acuerdo, él no dice naturaleza muerta, creo que lo pone en inglés o en francés, no me acuerdo. Pero bueno, lo que está diciendo es que al presentarlos así, se está connotando como si fuera una obra de arte, o sea, de la categoría, de la excelencia que tienen estos productos. Después, esto de estar presentes como en una bolsa de supermercado que uno viene y se abre y se despliega sobre una superficie roja, él habla del regreso del mercado, donde se está connotando la frescura de los productos, ¿no? Esto está recién llegado. Y después, otra cosa es cómo están vendiendo a Panzani como un servicio completo. O sea, con los elementos de Panzani me puedo hacer este manjar de pastas con salsa y queso. O sea, Panzani me vende la pasta, me vende la salsa y me vende el queso. Después acá él habla también de el propio uso y relacionamiento de los objetos, ya está connotando que es una publicidad, por cómo lo están presentados, y por qué tiene esta sustancia lingüística abajo del todo, donde de alguna manera se devela que es un mensaje publicitario. Y el uso de la sustancia lingüística en esta imagen sería de anclaje, porque lo que está haciendo es, de alguna manera, redundar en un mensaje que ya está explícito. O sea, yo estoy viendo la pasta, estoy viendo la salsa, estoy viendo el parmesano, y después lo que dice es, a la italiana de lujo, ¿no? Y de lujo ya está presente en esto que hablábamos como de presentarse como una obra de arte, etc. Bien. Entonces vamos a ver ahora algunos ejemplos de usos
fotográficos, de creaciones, de composiciones, algunos. Por ejemplo, acá ¿qué tipo de saberes, qué tipo de cosas podemos leer en esto? Estamos viendo que hay un tapabocas y estamos viendo el logo de Batman, ¿no? Que es un superhéroe. Entonces, de alguna manera nos está diciendo que el uso del barbijo es ser un superhéroe. De hecho, lo dice, vía superhero. Este es otra publicidad, donde hay también una sintaxis de los elementos. Hay, como siempre, como en toda fotografía, hay una imagen, un mensaje connotado, perdón, un mensaje denotado inicial, donde podemos reconocer la fragilidad de los peces en una bolsita, ahí podemos ver el puercoespín y la relación entre estos objetos de peligro, de cuidado, de fragilidad, y el texto, donde de alguna manera también de vuelta de anclaje, para controlar el posible sentido que se le puede dar a esta imagen. Y está vendiendo el asistente de estacionamiento de Volkswagen, ¿no? Donde hasta un puercoespín podría meterse suavemente entre bolsitas de peces sin que le murieran. Esta otra también es una campaña sobre el uso de las botellas de plástico y las botellas de plástico presentadas como un elemento de contaminación a partir de un uso retórico de la botella como si fuera una fábrica, ¿no? Bueno, y acá está el texto de nuevo de anclaje. Esto es una foto de un graffiti que lo mismo. Tenemos una composición a partir de, a la izquierda, la imagen de un perrito, de un cachorro con un corazón, y a la derecha la imagen de un ternerito con un tenedor, ¿no? Donde entonces a uno le damos amor y al otro le adjudicamos ser alimento. Y ahí él habla, y ahí siempre se lee el graffiti se completa con de vuelta una función de anclaje del texto que sería la doble moral, ¿no? Porque ambos son retiernos, así como están presentados. Esto es una acción vegana. Bueno, le saqué el texto porque me parecía que ya era bastante significante también desde la propia, solamente usando el mensaje icónico, la sustancia icónica de la fotografía, que es como esto del disfrute a partir del cuero, y el cuero también hay como una figura retórica metonímica de usar, de hablar del cuero desde su uso, como valijas, bolsos, zapatos, y también ponerlo en relación con el propio cuero, ¿no? Y su pose, también acá tenemos una actitud de la modelo de disfrute, de alegría, de abrazo hacia ese cuero. Entonces también se ponen como varios de los procedimientos de connotación que hablaba Barthes. Los objetos todos acumulados, el abrazo, la pose. También hay un esteticismo en la imagen, de colores, un fondo neutro. Bien. Este otro también es como bastante claro, se hace una composición a partir de un felino, que sería la mitad gatito tierno y la mitad felino peligroso, y el texto de anclaje nos redunda en la imagen diciendo que puede tener 8 cilindradas cuando lo necesitas y 4 cuando no. Y entonces hay un uso también de las características animales, que esto también tiene como otra lectura de las figuras retóricas y de la composición, desde el trucaje, que es como este primer elemento connotador que trabaja Barthes, del trucaje, y bueno, y la sustancia lingüística de vuelta como anclaje, ¿no? Acá también hay una figura retórica de hipérbole con el uso del celular. Incluso también hay visto que hablaba la fotogenia, ¿no? Como a la izquierda la imagen del niño que se ve opacado, está incluso oscurecido,
y cómo los espacios están determinados, el conjunto de los objetos de un lado son totalmente distintos de los otros, y ese celular gigante que el padre disfruta y de alguna manera lo que está haciendo es anular a la otra persona. Acá también es bien distinto, las poses de los dos son diferentes. Bueno, este también potencia, se encuentra con velocidad y como un trucaje ahí muy interesante. Entonces hay miles y miles y miles, y ponen figuras retóricas, retórica visual, publicidad y figuras retóricas de campañas y de publicidades. O sea, la creatividad es infinita. Después él hablaba que el uso, la función de relevo en, en las fotografías es un recurso muy utilizado en el humor gráfico, porque la sola imagen no alcanza para generar el mensaje que quiero dar. Y esto me parece que es muy interesante en el día de hoy, además, porque desde el uso de la cultura popular de las imágenes fotográficas y en el uso de los memes, se condensa un, un conocimiento y un uso de las imágenes y los textos de una manera tan frenética que quizás era la primera vez en la historia donde se da esto, de que todo el mundo los produce y todo el mundo los consume. Por supuesto que siempre hubo humor gráfico y hubo este juego de producción, de la función de relevo, pero siempre era desde la prensa o los humoristas, pero ahora desde las redes sociales y el uso de los memes, el invento, y que todo el mundo lo puede hacer, esta función de relevo se potenció infinitamente. Entonces, por ejemplo, el clásico de estas películas del Capitán América, que preparando la clase me enteré, y no sé, también está en internet, así que quizás es falso, que son dos películas que están montadas de esta manera para generar la base para múltiples memes posibles, que a mí me encantan, pero hay cientos, entonces cada uno de los mensajes, como son infinitamente distintos y tienen que ver, además, y muchas veces nada, solamente son juegos de palabras, pero otras veces tienen que ver mucho con el momento histórico, el momento físico donde estamos, las cosas que están pasando, o sea, el uso de la fotografía y del mensaje lingüístico. Hoy es el uso de la creación, en la creación de memes es bastante particular como, o sea, muchas veces se vieron como la simplificación de la posible de todo lo hacemos desde los memes y qué pavada, y en realidad son estructuras significantes muy impresionantes, porque hay una condensación de sentido a partir del uso de las imágenes y de los textos y el relacionamiento de los diferentes elementos que requiere de demasiadas habilidades por parte de quien lo lee. O sea, muchas veces cuesta leer, entender y captar la gracia de ciertos memes. Por supuesto que hay diferentes niveles, pero hay algunos más universales y hay otros más locales y otros que tienen que ver más con diferentes cosas. Pero acá lo traje porque es un claro ejemplo de la sintaxis que habla Arte. Por un lado tenemos la pose, tenemos a Cavani a la izquierda en una pose galán, los objetos que está usando, nos dice un montón de un sujeto, qué tipo de sujeto es, si bien es la misma persona, desde su pose y de los elementos que está usando, podríamos hablar de dos tipos de sujetos bien distintos, y además al ponerlos juntos y agregarle la sustancia lingüística del aguinaldo al y yo los 2 días, se generan como diferentes niveles de lectura que son muy potentes e interesantes y simples a la vez, ¿no? La simpleza de estas combinaciones y la cantidad de niveles de lectura que puede tener. Estos también, hay cientos de miles. Y acá me pareció que podíamos habilitar un conocimiento práctico que tenemos todos los que estamos en este Zoom, entonces la cantidad de memes también que se producen son muy interesantes.
entonces acá no estoy viendo bien, pero también la cantidad de conocimientos y la sintaxis de la cantidad de fotos que se están haciendo, ¿no? Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Bueno, muy bien. Esto fue todo por hoy. Bueno, tengan suerte con los textos, son complejos, pero todos los elementos están vistos acá, o sea que traten a veces como de tratar de escuchar la esencia de lo que Barthes tiene para decir. Nada, muchísimas gracias.